¿Te gusta más lo salado? No, me da igual, pero... ¿Y si tenés que merendar? ¿Qué te pedís? Si tengo que merendar así fácil. Dulce salado. No, yo dulce. No, la merienda es dulce, boludo. Dulce, pero una medialuna con jamón y queso. Sí, a veces. Un tostado. Pero, ¿qué tenés aparte de tostados y salados? Y un Nada. tostado de verdad, un Jamón y fiambre. queso. Sí, tenés tostados, jamón y queso y otra Muchito masa. jamón y queso. Salami y queso también. Yo tengo un problema. Ahí dijimos algo. Vos tenés así. Un sanguchito de salami y queso, después mayonesa. Lo mordí y te queda acá la mayonesa. ¿Qué haces, boludo? Yo no puedo combinar el queso con mayonesa. No lo puedo combinar, me da asco. No lo puedo combinar. No lo puedo combinar. Gracias, Nahuel. No, Todos me sanguchito con... No No puedo, puedo, no lo no puedo. puedo. Comételo vos. No lo puedo Los de hacer. miga es como, bueno, zafa. Sí, lo de miga zafaroni, pero generalmente no puedo combinar el queso con Los de el... migas, con el los ma- estás. Boludo, mientras me tenés 21 años. Papá, me hiciste vos, dale. Claro, aparte me lo preguntan así cada vez que compra y es como, dale, chabón. Mi viejo también igual. No, a ver si el otro grado. No está, es el bestia. De hecho, hasta donde yo sé, porque una vez le pregunté, le dije, literal, ¿dónde carajo jugás? Porque no le dan una ni de onda, ni una pared, nada. Y me dijo que jugaba en Racing. Al toque me cuenta. Mira. Arquero. Pero la primera vez. Bien, Aitor. Agarra bien, que Aitor. Que nos falta. ¿Bebida alcohólica favorita? Oh, Fernet. Muy buena esa. A mí me encanta el whisky. Oh, también. Para mí el whisky tope. Pero si no el Fernet. Fernet. Me gusta mucho la birra, me gusta el mucho el Fernet me vino. dejó de gustar, boludo. No, ¿qué? ¿Cómo te va a dejar gustar el Fernet? Vino Me dejó de solo, vino. gustar. Un Fernet ahora sería el tope. Me dejó de gustar. 14 años. Pocho. Che, boludo, con puntino vaya. Dentro de la cancha. ¿Qué? ¿Querés que te filme y le decís? Fuerte. Bien, Gonza. Bueno, pero muy caro. Bien.
Ahí. Solo. Muy buena. Ey, Sí, Nahui. Esa la saqué yo. Mentira, no la saqué yo. Yo le voy a llevar esto. No jugamos este fin de marzo. Somos tan buenos que ganamos 3 partidos consecutivos, entonces pedimos vacaciones, pues somos extremadamente buenísimos. Qué peso que tenés en todo el pelota. Increíble. La verdad que a veces me siento bastante beneficiado. No me gustaría sentirme así. Juego con paraguas nomás. Muy bien. ¿Ya están las camisetas? Sí, vos la tenés también o no al final. Sí, pero. Ah. No sé para qué la tengo, pero sí. Sí, vienen mañana. Mañana. Creo que el Nete la iba a buscar, no. Ah, ya fue hoy. Ahí va. Ya están todas. Boludo, lo que costó, dale, boludo. Fabri, hijo de puta. Todos los fines salís, hijo de puta, no podés poner 10.000 pesos. ¿Cuánto te gastás en la joda? Y que, encima el otro día me fue chistoso, porque yo le pagué a Santiago el martes, este martes es lo que faltaba. Pero como yo no juego ni uno, digo, me había olvidado la camiseta. En un momento ya me dice, che, ¿vas a poner la casaca? Yo le sí, perdón, boludo, Claro. Y la dijiste. Más en el medio. Me parece, te tiré el mate. Fuimos afuera, te tiramos. Acá, Luis. Efectivamente era ella. Ah, no, no me dije nada. No estoy bien. Ah, ¿no estás de novio? Pero aparte, a mí me tengo novio, o sea, era por la cartera, pues iba a ir, iba a quedar acá, me decía, ay, me olvidé. Bueno, también no sos. Sí, ella sí, literalmente estaba con el plato. Tipo así. Ah, Sí, claro. terminó con la pelota, no mañana. En medio. Bien. Ah, imposible, el partido lo más. Ah, sí. Bueno, viste que se te apagan normalmente. Sí, Yo creo que a partir de los. medio año. A partir del quinto o sexto mes. A partir del quinto o sexto mes, como que bajás un poquito la intensidad. Si vos le preguntás ahora, acá 3 meses. Claro. De 5 no serviste, 4 no serviste. ¿Qué mierda soy? Seguro. quedate jugando a la compu en tu casa. ¿Y son polleras cuando están de novios? Sí, yo Sí, recontra. re, fenomenal. Pero es la onda, boludo, yo para qué te pones. Es la onda. No sé Quédate si es solo. la onda, ¿por qué es la onda? Y pues sí, tengo que quedarte solo. Pero Ah, no te igual. estoy diciendo que no le vas a dar bola. Dije pollera en el sentido de, no sé, de los 7 días de la semana. ¿Cuántos estás con ella? 6. Sos un hijo de puta, Tomás, boludo. No, yo 5. No, bueno, venga. ¿Sabes domingo no? 5. No, Yo bueno, en su momento me veía todos los días de semana. Mira vos. Tipo, era los 2 días juntos seguidos. yo en una época, yo vivía en una capital, salía con una chica de Quilmes. 2 horas de ida, 2 horas de La vuelta. querías un montón, La ¿eh? quería mucho. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste con ella? 2 años y medio. Ah, bien, boludo. De novio. De novio. Conociendo nombres. Bueno, yo tenía una en Lanús. Después de Lanús me pasé a... ¿Qué queda ahí? Por ahí cerca de Lanús. Pasando a Lanús. Zona sur también. Zona sur. Loma de Zamora. Loma de Zamora. Es un poco más cerca y es más accesible. Queda antes. Exacto. Él tiene más acceso. Porque, por ejemplo, yo te digo zona sur. No es lo mismo yo te digo Avellaneda. No, Lanús queda antes que cosa. Sí, sí, pero digo, de acceso y de disponibilidad de cosas. Ah, Lanús tiene un solo tren, por ejemplo. Me quería Lanús en tren, tiene un solo tren. vale, vaya mi Bien, Martín. Vos, boludo, yo no tengo auto, entonces. Ah, es feo. Por eso te digo 2 horas de La ida. querías un montón en serio, Tommy. Tomo un colectivo y el tren, o un colectivo y un colectivo. Pero escuchá, tipo, ¿te quedabas o algo? Me quedaba- Ah, te iba- quedabas, te me iba el quedabas. viernes con su pibe a esta hora, llegaba allá y me quedaba a veces hasta el domingo a la mañana o a la tarde o a veces hasta el lunes a la mañana. ¿Y hace cuánto cortaste? En diciembre del año pasado.
Hace relativo. No, mentira, no es poco. Es un año, boludo. Probá, Itore. Así, el diciembre del año pasado. Bueno, yo terminé en noviembre del año pasado. Ahí nomás. Con la chica esta de Luma Zamora. La chica era más ahora. Y nunca más. En un momento como que hubo un hola, ¿qué tal? Porque me dio extrañitis. Me dio extrañitis, pero no se puede. No, no se podía. No se puede. No se puede, esas cosas no se pueden. No sé si no se pueden. No se pueden. Pero te da extrañitis a veces, ¿viste? Está en la Biblia. Yo, boludo, por lo menos, tengo extrañitis a veces. No te juzgo, está bien. No, no sé, pero... A veces no se puede. No, obvio, eso. Pero ahí ponerle parejas que cortan. Hay parejas que cortan y tipo, dicen, bueno, llamemos esto. Particularmente esto. Agarra, juez. Guardo. Juez. Arriba, bien. Vamos, Brandon, dale. Bien, Juanpi. Dale. Pasa, Nahui. ¡Dale vos! Dale, Nahui. Pegale si te gusta. Sos celoso, ¿no? Definí celoso. Vale, amigo. ¿Cómo querés que te defina eso? Sí, soy. Yo Esto es una banda. Pará, ¿qué es recontra? No pasa, dale. Pero, a mí, no, es que no lo voy a contar acá. Me pasó algo la semana pasada que casi me muero. Che, Seba, llevan 3 minutos de que... No. Sí, es un milagro. ¿Cómo? Es un milagro. Es un milagro, dice Seba, chicos. Que quede grabado. El burro de ahí. ¿Vos, Martín? ¿Hace cuánto? 2020. 2 años y medio, como 2 años dando vueltas. Un año. ¿Cómo un año? Ah, ok. Duro. Y sí estaba muy celosa, obviamente, literalmente. Pero con mis razones, mis justificaciones. ¿Según vos o objetivamente? No, objetivamente. ¿Sí? ¿De verdad? Sí. Uno lo hace, se justifica y dice como, me estoy haciendo bien. Sí, boludo. Y no, ahora no sé, la verdad. Tipo, Lando, quédate no tengo tiempo para más arriba. Ok. Bien. Dale. Bien. Dale. Atención. ¿Se vendrá el primero? Dale. ¿Vos cuánto tiempo estuviste, Nahuel? Yo no sé si ya lo dijiste. ¿Cuánto tiempo estuviste? La última vez. La última vez estuve 9 meses. Un embarazo. Se quedó la allá embarazaste y la en... dejaste. Vamos ahí. Se quedó allá en... En Loma de Zamora. La próxima cambio, Gonza. Bien. Dale. ¿Cuántas veces estuvieron comprometidos? ¿Cuántas veces estuvieron comprometidos? Tipo de novio. No, 3. yo considero solo eso. 2 y una fue... Pero novia de secundaria no cuenta. Yo tuve 3. Pero novia de secundaria no cuenta, ¿eh? Claro, pero pará, ¿qué edad Tipo de tenemos? novia que sí, ¿Eh? durás ¿Qué edad 2 semanas. Yo tengo 26. No, yo tuve una novia secundaria, pero sí cuenta. Sí, cuenta. 9 meses boluda. yo tuve. No, bueno, si duró mucho sí, pero si duró un mes. Ah, no. Ah, Bueno, no. pero qué sé yo. Nah, es Mi última no. estabilidad fue, corté ahí, digamos que de enero, ponele, hasta abril. ¿Con quién? No, con una piba. Cambio, juez. Cortaste en diciembre y en enero ya estaba. Superó rápido, No, chico. Disculpame. Esto se... Y mirá, Tommy, yo voy a cortar esta parte porque la verdad que no quiero que te maten. No, bueno, Me pero parece fue- que eso fue venía feliz. de antes, mira. Fue Yo no feliz, quiero boludo. decir Y, nada. boludo, pará, Es que dale, Suena una boludo. historia retomada. Te lo juro, que yo siempre no, pero bueno. Yo siempre no qué. No, para mí no venía de antes, yo siempre dije lo mismo, que no. Pero Claro, ya era él le dijo que conocida, no, ya era pero a mí conocida. Sí.
O sea, es la típica que cuando estás tipo comprometido, estás de novio o de novia, es la típica que sabés que sí, pero estás de novio o de novia, No, ¿entendés? yo para mí era un no. Literal. Pero literal para mí era un no. Y un mes después fue sí. Y después fue un sí. Y bueno, ya que Otra, estaba, boludo. Boludo, yo no te puedo defender acá, boludo, Él estaba despechado. ¿Estás despechado también? No, realmente no. Pero bueno, viste. ¿Se terminó en buenos parámetros tu relación? Sí. Ok, listo. Sí, Ah, muy bueno, buenos bien. parámetros. Vos sabías tan buenos parámetros. No. Bien, mirá, dale Marce. Bien, bravo, Marce, bien, bravo. Bien, bravo, bien, bravo. Médico. El ciático, boludo. Yo no sé qué. ¿Te puedo poner un poquito de frío, no? Con la misma persona. Así es. Sabés que sí. ¿Y por qué terminaste? ¿Se puede saber, Mar? O sea, ¿terminaste en buenos parámetros? Podría decir que no. ¡Apa! Hija de puta. Pero pará, por ahí fue ella. Marce Gatiro. No, Marce, decime que no. Ah, ok. Ahora Marce tiene una causa. No. Ok, terminaron en malos parámetros. No vayas a votar, ¿no? O sea, ponele Por la duda. ese La ven. última no fui por la duda. Ponele ese ven. ¿Se saludan bien o hay algo que vos sí? Yo sí. Vos sí. O sea que el tema es ella. Vos, Tommy. Ah, vos me dijiste que para buenos parámetros. Vos, Martu. Yo me lo crucé acá. ¿Saben qué? ¿Platense? Sí, no, tipo, después de 2 años, capaz. Y nada. Me lo crucé, me miró tipo, what the fuck, yo me lo vi, what the fuck. Cayó un día más a jugar otro partido con una remera que yo le había regalado, No, un que era caradura. mía. ¿Un caradura? ¿No te la devolvió? Caradura. Ah, No. pues si la regala. Gracias, Nan. Mira, no fue. Y no, obviamente no nos saludamos nada. Bloqueados absolutamente todos lados. Y así seguirá. Ok, bien. ¿Y era celoso, Marce? Gracias, Santi. Un poquito. Yo no. ¿Qué es poquito? ¿Qué te ponía celoso? Que tenga amiguitos. Puede ser. No, depende. A ver, depende un poco. No soy de romper la bola. No me gusta que me rompa la bola. Que es algo que por lo cual terminé. ¿Me entendés? Eso. Ah, ok. Son todas iguales. Exacto. Sí, todas iguales, Martu, vale, todas Todos iguales. iguales, Margarita. Todas iguales, boludo. Todas iguales, sí. Una más que la otra. Bueno, la acepto también. No. Yo no, Yo no dije Ramón un día. En la cancha de Boca. Yo no dije Ramón. Pelota. Acá, amigo, acá. Pelota. Gracias. Sí. Vamos. Sí, Martu re, se le tiene bloqueado. Imagínate, boludo, dale, Martu. A ver, ¿podemos saberlas o son muy privadas? A ver. Ahí va. ¿Qué? Silvana. Pero pará, voy a cortar esto. Hacer un plano ahí. Bueno, chicos, ¿quién que le diga? Era una pelota. Encima quedó el gol. ¿Qué opina el Chano? A ver. Pero ustedes están. Pongan uno si. Pongan uno si están de acuerdo con Martu. Después se viste, ¿no? Después. Pará. ¿Pero medio de la relación? O sea que. No, amigo. ¿En serio? No, boludo. ¿Y me cómo te hiciste caer enteraste? ahora. ¿Me lo dijo? Bueno, por lo chicos, menos te lo digo. No, paren, no saben No, qué se fue. fue. Lo aplaudimos. Bueno, boludo, pero no todos lo dicen. Generalmente no. ¿Saben qué es lo mejor? Que encima en plena secundaria, tipo, de todo eso, medio tremendo. La mina medio que se quería influenciar, tenía sus seguidores, y lo publicó.
Tipo, lo publicó que se salió había... a justificarse. Y quedó como una pelota, obviamente. O sea, fue un cagón, ¿sabes? Y vos, a raíz... O sea, eso fue 2 años que estuviste con él. Fue el primer mes. ¿Y seguiste con él? No, Martu, no. Che, igual después no volvió a pasar nada. O sea, yo quedé demente. O no sabes Pasaron cosas. si pasó otra cosa. En el medio pasaron un par de cosas que... Pero nunca lo buscamos. Ok. Es una... Bueno. Menos mal que le bajó el 5 porque me pegaba. ¿Está bien, Bram? Che, gravísimo. Es gravísimo seguir. Yo creo después que de es eso. peor que encima, boludo. Se quedó... Sí, ¿no? Quedó... Yo me rompí la corazón. ¿Cómo quedó mal? Mal, boludo. Es que encima era tipo, me presentó su familia, el otro día me tocó. No, boludo, hijo de Re puta. duro, boludo. ¿Y él era de tu edad o más grande? Tenía... 2 años más que vos. Y aparte ¿Con una? que ¿Y era- vos ¿Y vos, que era amiga tuya? Ah, o sea, todo mal, Martu, la puta madre. Todo ¿Y le dijiste algo a la chabona o nada? Sí. ¿Sí? Sí, o sea, le pregunté qué onda, si era todo así como me había contado, le había hecho otra cosa, pero al final es muy mentira, muy mentirosa. Claro. Es una pelota, o sea, ya lo sabemos. Pero igual no caga, no cambia que me haya cagado. Le dijo Es Santino lo que lo mismo. cargue, pero en la... ¿Se perdona eso o no se perdona? ¿Vos ¿La perdonás? infidelidad? A mí no me perdonaron. ¿Vos te la mandaste? No, güey. No, güey. Y era más chico. Pero aprendí de mis errores. Yo me equivoqué, pues. De hecho, el otro día, la psicóloga me dijo... ¿Se había ido? La psicóloga me dijo que yo tengo un problema, de que yo no puedo poner novio porque tengo miedo que me hagan lo que yo hice. ¿Sabes que igual mi ex me hacía la psicológica con eso? ¿Quién? Mi ex. Me decía, seguro vos sos un chico que vos tenés cola de paja. Fue como, Bueno, yo ahora tengo cola de paja, pero porque sé lo que hice. Sí, pero yo no había Y hecho encima nada. a mí me parece que es tan fácil meter los cuernos a otra Pero persona. con el teléfono es... Tan Si quieres una fácil. historia, ya es infidelidad. Tan fácil. Yo no tengo la habilidad que todos dicen de, por ejemplo, no sé, yo estoy de novio y veo que un flaco le pone like a mi novia y flaco, ¿qué mierda le queda, boludo? A la concha de tu madre. Pero anda a la concha de tu madre, boludo. Yo no tengo la habilidad de decir, bueno, pero yo sé que es mía, que está conmigo, que es mi novia. Yo no puedo, boludo, no puedo. Esas son inseguridades, ¿sabías? ¿No? Lo que tenemos nosotros. Yo tengo, obvio. No me digas. Yo no lo quería aceptar, pero lo tuve que aceptar. Yo era. Tengo muchísimas todavía. No sé si lo estoy diciendo, pero no voy a estar. Pero no, para mí no se perdona. O sea, yo no podría perdonar. Yo tampoco. Aparte que me hundirías al pozo oscuro. No, Marci, te juntás. profundo que la vi. Bueno, y si ustedes no están en nada, opiniones de cosas. Se les gusta la piba, pero están ahí, o sea, se ven serios, han seguido hablando de días, o sea, como en algo, pero... ¿La piba está de novia? ¿Y la piba está de novia? No, imbécil. No entendí. Tipo, te empezás a hablar con una piba. Sí. Van, no sé, un mes hablando, todo bien, todos los días, se ven bastante seguido. Sí. Ya les ofende. Va igual. No. No le costó nada. No. Sí. Pero hay gente que le sale natural. A mí Sí, me sale a mí me sale natural. natural. A mí me está pasando y no soy fiel. Entre comillas, ¿no? Claro. Y pasa que si yo Pero empiezo porque a hablar no de hay tampoco nada, sos infiel, porque... no hay nada serio. No, por eso, claro. O sea, No hay nada el loco serio. no se considera piro. No sé, Yo le gritaba mugre. Bueno, amigo, vos. Los míos son mugre, las tuyas no sé. Sin personal acá, es sin personal. Qué bueno. ¿Qué tenés? Acá lo tenés acá. Vamos a ver ya.
Ah, verdad. Te gustó. Aparte puede tener rebajas carreras. Eso salió con la bacha. No. Sofía. No. Lara. Es un calor bárbaro. Amigo, ¿cuál? Está todo chivado, man. Bocha, Marcelo. No, bueno. Bocha. Ya volvió. Tengo yo en el pie la pelota, ¿sabía, no? Mirá. Pero eso es una mierda. Eso hay que usar. ¿Lo viste ese que cuando se falleció el Diego sacó una foto así y subió a Perú? Descansá, Diego, yo la cuido. ¿En serio? Te lo juro por mi mamá. Fue lo primero que me apareció. Chao, señor. ¿Cómo es esto, Marcelo, que los laburantes llevan antes la hora? Yo soy el boludo acá. Bueno, listo. Toma, todo y grabo, me voy a la mierda. me grabo. No, pero nosotros no. ¿Te queda el doctor, amigo? ¿Cómo es esto, boludo? Y yo ahora levanto un campamento en 3 minutos. Ah, mentira, ¿Cómo es esto que te vas así nomás? No entiendo. Estaba enredado. Hijo de puta. Igual este partido está tarde, ¿no, Marcelo? Tarde no, lo que sigue. Sí, ¿no? Pasa que el Chueco el anterior jugó la final de la Copa Libertadores. El chueco me dijo faltan 2 minutos y agregó 7. Yo dije va reempatado, va 2-2, quiere Era más adicional. tranqui, cayó con 5-1. Tenía ganas que lo empate el chueco. Lo que pasa es que el primero arrancó. En el primero arrancamos tarde. Siempre arrancamos tarde, la puta madre que me parió. Digo, en la cancha del lado terminamos 17. Imagínate. Y esta arrancó y media casi. Mira, Sofía. Sueño con esa camiseta. ¿Con la de Cristian? No, con esa. Ah, ya la vi. Sueño. Bueno, pero era obvio, amigo, dale. Ah, no era obvio. Sí, cuando Salas dale, el gol, yo Tommy. me emocioné. Sí, pero era obvio, Era 5 boludo. minutos, hace un gol de cabeza, hace una pelota parada. River no hace gol de pelota parada. Era obvio, amigo, para mí. No había chance de que River pase ese partido. No había chance. Un equipo muy armado, muy trabajado el otro. Para mí era muy bueno. Yo creo que River le podía jugar con la camiseta, con eso sí. Pero vos también era otro brasileño le ganaba, pero justo Palmeiras por el modo de juego Claro. estaba muy difícil. Por ahí si era Botafogo o un A Sao Flamengo Paulo le a ganaba, Flamengo le boludo. ganaba, mirá lo que te digo. A Flamengo le ganaba. Lo perdemos a la ida igual. En la ida para mí lo pierden también. En el Monumental el primer tiempo, amigo, River regaló todo el primer tiempo. Todo el primer tiempo lo regaló. Ese gol, el gol de cabeza, amigo, de Gustavo Gómez, hasta a mí me dio una bronca. Porque te estás jugando un partido importantísimo y te hacen ese gol pedorro. O sea, no solo lo hacen en la ida, no ese gol, en la vuelta no hacen exactamente el mismo gol, y con Riestra no hacen exactamente el mismo gol. River, pero igual Y casi nos hacen el mismo gol en el mismo partido de ida. Pero de pedo lo tocó. River siempre sufre de pelota parada. Igual, la misma. ¿Por qué sigue jugando Nacho Fernández? Es una respuesta. Qué sé yo, es una amigo, pregunta qué que sé no entiendo. ¿Por qué sale Juan? En el entretiempo. Pensá que ¿Por qué sale Poncio, Juanfer? ¿Y de qué trabaja Poncio? Poncio jugó 3 años. qué trabaja estando en el Poncio? banco. Poncio jugó 3 años estando en el banco. O sea, imagínate eso. O sea, Nacho Fernández tiene esa espalda. Está bien. Bueno. Alguien me dice que trabaja Poncio, boludo. Poncio no es el director deportivo. No, ese es Francescoli. ¿Qué hace Poncio en River? Buenísimo. Ayudante de campo. Es aguatero. Psicólogo de cancha. Madre mía de Dios. Leo está ahí porque es Leo. No tiene ningún cargo, no necesita. Dejen de robar, Es más boludo. anímico. Y yo le pego al arco. Ah. Sí, pero.
Yo estoy muy ilusionado con Rivero y con Portillo. Es una máquina, Rivero. Oh, ¿sabes qué? ¿Sí? ¿De qué? Se usaron a lavar los amistosos del club. ¿Estás cargando? Te juro. ¿Hoy lo mataron, Rivero? Sí. ¿No es raro? No. No, para mí se tiene que ir allá. Pará, no estamos hablando de eso. Ah, está bien. Escuchame, A Rivero lo citó ¿Citó Scaloni. muchos? Me encanta Rivero. Yo A cuando Scaloni, a Hugo y a Mundial. yo cuando cursaba, Citó mucho pendejo aquí, claro. No. Rivero y Cambese de Racing lleva. la de Cabeza. Y lleva al de Palmeiras, al 5 de Palmeiras, Aníbal Moreno. Aníbal Moreno. Buen 5 Y igual. no lo lleva el Flaco Sí, López. Pero no sé por qué Sí, lo lo lleva. lleva. ¿Lo lleva? Sí, lo lleva. ¿Y al flaco? Lo lleva. No había visto la cosa. El flaco me parece fantástico. Pero ese, Flaco escuchá, López, el López. segundo gol que nos hace ¿No te en gusta a vos, Brasil. Flaco López? Sí, obvio. Ah, El para flaco mí, López. mira, el flaco López, te digo por qué Palmeiras es una locura. El flaco López y Aníbal Moreno son dos jugadores que River quiere hace años y no los puede comprar, boludo. ¿Por qué están en No Palmeiras? los quiere comprar River, no es que no puede. No puede. Por decir que Palmeiras no sé cómo es la movida, pero yo sé que River, Aníbal Moreno, suena hace años. Los clubes nunca quieren pagar las cláusulas. Si nos gusta, los clubes pagan las cláusulas. Pusimos la cláusula. Prefieren hacer la de Gallardo, llamar por abajo al jugador. Pusimos la cláusula por Che, peleate con el equipo, cagalos y vení. O que venga el jugador libre o nunca quieren pagar las cláusulas. ¿Por qué no se pagan las cláusulas? Si por algo se ponen las cláusulas. Sí, Aníbal Moreno es un 5 de la En River, cuando se va Enzo Fernández, el nombre que más sonaba era Redondo, que estaba en Argentino, que fue. Se fue al Inter, terminó Mariano. llegando el Inter de Miami. No va a River porque River no pone la plata. verdad, eso. Porque Argentino decía, Redondo vale 8 millones de dólares. Y River no quería poner 8 millones de dólares. Está cobrando cualquiera, juez. Él es el que está puteando, juez. Ahí, por todo de... Marce. Miralos. Lo vi. No, ahora. Lo vi. Lo vi que se están boqueando. Se está yendo. Acá, me dicen este lado y estamos al revés.
Gonza. Buena, buena. Sí. 1-1, creo. 1-1 creo. ¿Eh? 1-1 creo. 1-1. No tengo idea. ¿Estás qué? Buena palabra, yo siempre la uso y nadie la entiende. ¿Estás qué? Muerto de hambre. Casi. Término médico. Mañana en ¿En qué secundario? Yo fui a un montón de colegios. Yo también. Eso cuando tenés problemas, ¿viste? O sea, vas a un montón de A colegios. mí me echaban de los colegios, me portaban muy mal. Tuve problemas con el colegio. Muy mal. Igual. Fui al Casa de Jesús, fui al San José, fui al Benito Nazar y dos más que no me acuerdo. No, sí, fui a 5. ¿Mami? ¿Vos sabés de qué colegio fuiste, Tom? Yo no soy de acá de Capital. ¿Y que en provincia no hay colegio? No, me enseñó mi mamá a filmar, a estar ahí. Aprendí desde casa. Al Te Colegio enseña una Nacional de vaca, Chacabuco. ¿Qué? Al Colegio Nacional de Chacabuco. Ok. ¿Vos, Martu? El normal 10 toda la vida. Muy bien. Ay, ay, ay. Fui abanderado. Muy bien. ¿Cómo fue? ¿Cuántas veces? No, el último año. Ah, La bandera la lleva en el último año. me van a demostrar que salen a ganar, que salir campeón, que lo llevan adentro, como lo llevo yo. Señores, dejo todo. No pasa, no pasa. La vuelta, la vuelta. Vamos, muchachos. Supuestamente 10, pero yo grabé tarde, así que preguntale a Arte por las dudas. ¡Solo! ¿Cuánto va Marce, sabes? 4-0. ¿Dónde está? ¿Se fue Tobías? ¿Queremos la de Mirá, ahí estoy, ahí estoy. Ah, pues sí. Uy, me compré un nuevo mate. Qué hermoso cuando me compro mates. ¿Lo tenés que curar o es un mate? Ya tengo que curar.
colchona, la verdad. Pero el mate que yo tenía me consumía mucha yerba, entonces me tuve que comprar uno más chico. Cambio. 26. ¡Cambio, juez! ¡Manu! Salí, gordo, dale, pelotudo, salí. En la próxima, Manu lo pidió. Manu lo pidió. Salí, Manu. La próxima te vas afuera. ¿A quién? ¿A quién? Ah. Hermoso, amigo, pareces bueno. Parejo, parece una foto. ¿Y esa fue? Tranquilo. Listo, Gonza. Vení un toque. Sí, sí. Marce, va por izquierda vos. Y que Gonza juegue dos. Atrás. Sobra, Marce, Sobra. Que sobra alguno de los dos. Ay, qué sueñito y hambre, qué todo, boludo. Encima ahora me veo con unos amigos. Porque Marce tiene que sobrar. A ver qué pinta. Y sí. No, salir no. No me deja ver, no novia. Mentira. Y pero inevitablemente va a pasar, boludo. Va a pasar, está pasando, pero me estoy negando. Ay, es la buena. No, es una banda. ¿Por qué no te dejas fluir, boludo? No, porque ni pedo, voy a sufrir un montón, boludo. Dejarte fluir. No, voy a sufrir un montón. Voy a sufrir un montón. Bien, montón, Campi. Bien, Juanpi. Cuando Juega termine. Largo. Buena voz, que tenés espacio, amigo. Roja, juez, está molestado. ¿Cómo hacer roja eso? Segunda amarilla, La primera de 5, juez, bien. La primera de 5. Estaba más peloteado ese mate. corran eso. Bien, Brando. Dale, 8 por Llega. ¿Quién dijo ole? No, nadie dijo ole, boludo. Nadie dijo ole, papá. Nadie dijo nada. Tengo 5 veces a un pibe, ¿está bien? Ya está, amigas. Ya está, amigas. Pero si estamos jugando al fútbol, si vamos 5 arriba. Un monólogo. No te enojes, amigo, ya está. Ya terminé. No termines, no termines. Vamos, buena, bien peleada. Sí, no, pero jugaste como si supieras, boludo. Como si jugara ahí, ¿no? Juega ahí, Pero te la dejé, estaba solo, boludo. O sea, aparte la jugaste. ¿Cuánto queda? Supongo que 2. ¿Se quieren ir a la casa? Sí, ya está terminado. Y ese brazo va para arriba. Pelota, Marce. Juanpi, un montón. Metete al medio. Juanpi, no es cancha 11, boludo. Volveme, Marce. No llega, Gonza, no llega. Terrible, no, güey. Bueno, Gonza. Dale. Medio, solo.
Cargala. Ellos si no más, dale. ¿Está bien, Gonzalo? ¡Que llega! ¡Vamos, ganando! Bien. Urime, gordo. Cambio, juez. Gordo, ¿sabes qué? Ahora podés. ¿Sabés que me doy cuenta, gordo, que la panza va más adelante que vos? Es increíble, así va corriendo. Quedan offside. Así, boludo. Bien, Gonzalo. Corre, bien, Gonzalo. ¿Cómo no, boludo? Literal. Martín no tiene ni idea de para una vergüenza. Con el bochazo en la cabeza que me comí. Dale, ¡Vamos, Marcelo! ¡Bien, Marce! ¡Dale, Marce! Mega de oído. Pues. Por la panza. Bueno, ponte un toque. Sí, ¿a quién querés? ¿Cuánto queda, juez? Solo. Está a todos lados, amigo. La espalda, pase. Acá, al 9, al 9. ¿Qué era esto, Tommy? No pasa, no pasa. 21 y 20. Con Juan de los minutos. Volé, Gonza, volé. Volé, Gonza. Bien, Gonza. Bien, Gonza. Bien, Gonza.